debidas a estas tensiones aplicadas, ¿no? En su espesor. Entonces vamos a ver. Tenemos que ir paso a paso. Primero, en la parte media de los lados del triángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, entre el nodo 1 y el nodo 2, en la parte media vamos a tener F1, F'1X, F'1Y. En el lado 2, vamos a decir así, que une los nodos 2 y 3, F2X', F2Y'. Y en el lado 3, el lado que une los nodos 3 y 1, tenemos en su parte media F'3X, F'3Y. Como nosotros teníamos tensiones actuando en el espesor T de esta plaquita, entonces hay que multiplicar esas fuerzas, esas tensiones por el área. El área será el espesor T por las longitudes correspondientes de los lados de este triángulo. Entonces ahí tenemos F'1X. Como todos van a estar multiplicados por T, vamos a factorizar T. Y vamos a tener que, veamos, menos sigma nx y1 menos y2. Vamos a mirar eso. Fijarse, esta partecita es la que actúa. De la tensión sigma nx, la parte de esa tensión, de esa carga, ¿sí? Que correspondería a los nodos 1 y 2. Por eso, y tiene signo contrario al positivo del eje X. Por eso es menos sigma nx por y1 menos y2. Ahí está. Pero no solo es eso, sino también tau. Tau xy negativo menos tau xy. Estamos a la izquierda del lado 1, 2, menos tau xy que multiplica al área de acción. ¿Cuál es el área de acción? ¿Cuál sería su área de acción? Estoy mal, ¿no? Es entre 2 y 1. Es menos tau xy, evidentemente. Aquí abajo, perdón. Aquí abajo es. Vamos a tener menos tau xy por su área de acción. Su área de acción ha de ser x2 menos x1. Menos tau xy por x2 menos x1. Ahí está. Eh, Siempre es bueno expresar todo lo que se pueda en, con signos positivos. Entonces, ¿qué voy a tener para F'1X? El espesor T por sigma nx que multiplica y2 menos y1. He introducido el signo negativo, ahora es positivo. Más tau xy, x1 menos x2.
Por favor, ¿hay todavía algún hito que otro cuya matriculación sigue mal? Repito, primero los apellidos, luego los nombres, no al revés. Bien, F1, F'1Y, F'1Y va a ser igual a T. Y ahora vamos a mirar. F'1Y. Ese está aquí, a la mitad del lado 1, 2. Vertical, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Menos sigma NY, aquí en la parte inferior de la carga, menos sigma menos sigma NY, que multiplica a X2 menos X1. Menos sigma NY, que multiplica a X2 menos X1. Pero yo quiero que sea positivo, entonces será X1 menos X2. No es solo eso, sino hay también tau XY. Tau XY. Entonces aquí vamos a tener, ahora sí, a la izquierda, entre 1 y 2, menos tau XY por Y1 menos Y2. Introducimos el signo, va a ser más tau XY por Y2 menos Y1. Aquí está. F, ahora veremos el lado comprendido entre los nodos 2 y 3. F2, F'2X. F'2X. ¿Qué vamos a tener? Sigma NX que multiplica a Y3 menos Y2. Y es positivo, ¿no? Sigma NX que multiplica a Y3 menos Y2. Veamos. Ahí está. Pero también hay tensión tangencial. Aquí entre 2 y 3, en la parte superior, tenemos tau XY que multiplica a positivos, ¿no? X2 menos X3. Más tau XY, X2 menos X3. F'2Y. ¿Qué vamos a tener? Sigma NY positivo que multiplica a X2 menos X3. Y
tau XY que multiplica a Y3 menos Y2. Aquí está. Sigma NY, X2 menos X3 más tau XY, Y3 menos Y2. La última carga. F'3X. Estamos aquí en la parte izquierda, entre el nodo 3 y el nodo 1. Vamos a tener menos sigma NX menos sigma NX que multiplica a Y3 menos Y2. A Y3 menos Y2. Si cambio el signo, si introduzco el signo al paréntesis, voy a tener sigma NX que multiplica a Y1 menos Y3. Ahí está, sigma NX que multiplica a Y1 menos Y3. Pero hay también tensión tangencial en X. ¿Y qué vamos a tener? En la parte superior, fijarse, tau XY positivo, que multiplica a X3 menos X1. Entonces, más tau XY, que multiplica a X3 menos X1. Ahí está. Finalmente, F'3Y. F'3Y. ¿Qué vamos a tener? Sigma NY que multiplica a X3 menos X1. Todo eso es positivo. Y menos tau XY que multiplica a Y3 menos Y1. Si introduzco el signo, será más tau XY que multiplica a Y1 menos Y3. Ahí está. Tenemos las fuerzas en las partes medias de los lados del triángulo. Pero lo que queremos es en los nodos. Entonces lo que vamos a hacer es poner el promedio de las fuerzas en cada nodo. Por ejemplo, la fuerza en X en el nodo 1 va a ser el promedio de la suma de F'1X más F'3X. Un medio de eso. Y F'1Y va a ser el promedio, o sea, un medio de F'1Y, F'1'Y más F'3Y. F2X será el promedio, es decir, un medio de F'1Y, F'1X, perdón, más F'2X. F2Y va a ser igual a un medio de F'1'Y
más F2, F'2Y. Finalmente, F3X va a ser igual a 1/2 de F'2X más F'3X. Y F3Y va a ser 1/2 de F'2Y más F'3Y. Entonces, ahora sí tenemos las cargas nodales en los nodos. Solo hay que reemplazar 212 en 213, ¿verdad? A ver, por favor, si hubiese alguna pregunta, hablar. Reemplazamos entonces, por ejemplo, en F1X vamos a tener 1/2 de F'1X, aquí tenemos eso, vamos a factorizar T, entonces vamos a tener T medios, ¿no ve? Y sigma NX también. Sigma NX factorizamos y vamos a tener, fijarse, Y2 menos Y1 y en F'3X, Y1 menos Y3. Entonces vamos a tener sigma NX, Y2 menos Y3 más tau XY, X3 menos X2. Ahí está. F1Y. De igual manera, T medios por, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho F'1Y. Buscamos aquí F'1Y. Sigma NY más F'3Y. Entonces, fijarse, vamos a tener X3 menos X2 X3 menos X2 más tau XY, Y2 menos Y3. Ahí está. Bueno, toditos tienen T medios, ¿no? T medios. F2X. F2X es T medios por F'1X más F'2X. Nos miramos aquí. Sigma en X
Y3 menos Y1, veamos. Y3 menos Y1, más tau XY, X2 menos X1. Dame rayado. A ver, veamos de nuevo. Es F de F2X, ¿no? Sí, ¿no? Es X2 menos X1. Aquí estamos mal. O yo estoy mal. A ver, veamos aquí. Aquí. F2X es sigma en X, Y1 menos Y2. Y X2 menos X1. X2 menos X1. Este está mal. Aunque tengo mis dudas porque hay correlación siempre entre Y3 menos Y1, es que este está mal también, ¿no? Es Y2 menos Y1. Inge, creo que Sí. es X1. Y este es, vamos a ver, este es X. A ver, de nuevo. X2, Y3 sale, Y1 menos Y2. Y1 menos Y2. Este es Y1 menos Y2. Y este es X2 menos X1. ¿Sí? Y1 menos Y2, X2 menos X1. Veamos nuevamente. Y1 menos Y2, X2 menos X1. Eso es. F2Y es T medios que multiplica a F'1Y, sigma NY. Aquí que vamos a tener X1 menos X3. X1 menos X3 y aquí, miren, hay correlación. Y3 menos Y1, veamos si da eso. Y3 menos Y1. 2Y, estamos en 2Y, ¿no? F1Y y F2Y. Y3 menos Y1. Y3 menos Y1. Correcto. F3X, T medios
f' 2x más f' 3x, ¿verdad? f' 2x, sigma en x, y1 menos y2. Veamos si hay eso. Y1 menos y2, correcto. El otro tiene que ser x2 menos x1. Tau x x2 menos x1. Ahí está. Y f3y, t medios por f2, f'2y y 3y. x2 menos x1. Perfecto. Y el otro tiene que ser y1 menos y2. Más y1 menos y2. Más tau x y, y1 menos y2. Ahí está. Esas son las fuerzas nodales. Ahora, esas fuerzas las podemos escribir matricialmente, ¿verdad? Matricialmente. ¿Qué vamos a tener? F1x, 1y, F2x, 2y, F3x, 3y, que multiplican, vamos a tener una matriz que multiplica a sigma en x, sigma en y y tau xy. Por ejemplo, fx1, veamos, multiplica a sigma en x, tendríamos y2 menos y3, 0, x3 menos x2. Ahí está. F1y, tendríamos 0, x3 menos x2, y2 menos y3. Ahí está. Siguiente es f2x. Este hemos corregido, ¿no? Va a ser y1 menos y2, x2, 0, x2 menos x1. Veamos. Y1 menos y2. Aquí está mal, ¿no? Y1 menos y2, 0, x2 menos x1. ¿Sí? Y1 menos y2, x2 menos x1. Eso es. 2y debía ser 0, x1 menos x3, y3 menos y1. 0, x1 menos x3, y3 menos y1. 3x. 3x debía ser y1 menos y2, 0, x2 menos x1. Y1 menos y2, 0, x2 menos x1. Y finalmente 3y debía ser 0,
x2 menos x1 y y1 menos y2. Eso es, ahí está. Ahí está. Lo vamos a guardar. Aunque aquí también tenemos que corregir. Es y1 menos y2. Y aquí x2 menos x1. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Aquí lo que he hecho es reemplazar en 215 sigma nx, sigma ny y tau xy. Eso era igual a esto. Aquí está, miren, la matriz de propiedades por 1 sobre 2 delta, esta matriz que le hemos llamado B, por phi. ¿Dónde está eso? Aquí está, aquí está, aquí está. ¿No? Fijarse. Sigma nx, ny, tau xy es igual a e sobre 1 menos mu cuadrado. Esta matriz de propiedades, epsilon x, epsilon y, gamma xy. ¿Y qué era epsilon x, epsilon y, gamma xy? Era esto. 1 sobre 2 delta, esta matriz, por phi. Es decir, B por phi. Ahí está. La matriz de rigidez. La matriz de rigidez para ese elemento triangular que ahora está en coordenadas globales. Está en coordenadas globales. Es igual a todo esto. T medios, esta matriz de coordenadas, por E sobre 1 menos mu cuadrado por la matriz de propiedades, por 1 sobre 2 delta y esta matriz de constantes A2, B2, C2. Todo ese producto es la matriz de rigidez del elemento placa triangular y está en coordenadas globales. Entonces esto yo podría programar qué sé yo, hasta en el teléfono, ¿no? Ahora, hasta en el celular y esta matriz de rigidez, ¿no? Y puedo resolver, puedo modelar con un programita que yo lo puedo escribir, es decir, tú, cada uno de ustedes, de tal manera que pueda modelarme este problema. O sea, fíjense, en nuestro cursito de estructuras hiperestáticas,
hemos logrado resolver elementos unidimensionales, lineales, pórticos, planos y en el espacio. Ahora ya podemos resolver elementos bidimensionales también. Ese es un gran paso, jóvenes, porque les garantizo que solo es en nuestra universidad que se está viendo esto. No en otras universidades no creo, salvo Potosí, que creo que tiene también esta materia. Entonces ya podemos modelar por lo menos un edificio de unos 3, 4 pisos, ya podemos, como hace el SAP, ya se puede, completito. Por favor, ¿alguna pregunta? Muy bien, hasta Ingeniero, aquí. una Sí, consultita. sí, Cuando estamos sacando F2 de X, eso podría volver a repetir. Es que a mí me sale otro resultado. Tal vez al final, en vez de que sea tau XY, es X2 menos X1, a mí me sale X2 menos X3. No sé si estaría mal. eso estaba mal en mi caso, pero lo vamos a ver. Aquí está, F2X es un medio de F'1X más F'2X. F'1X. Sigma en X. 2X. Sigma en X. Y3 menos Y1. Veamos si es eso. Ah, sí, parece que estaba bien o mal. Que se cruzan las... A ver, veamos. Sí, Y3 menos Y1, eso era. Está bien. Se cruza la vista. Sí, está bien. Y3 menos Y1. Y aquí debería ser X1 menos X3, ¿no? ¿Sí? ¿Da así? Sí, No da así. sí, 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 dije. Está Ya, bien, ingeniero. Sí. ya, se han cruzado los ojos, se han cruzado. Entonces volveremos nomás sobre nuestros pasos. Y3 menos Y1. X1 menos X3. Listo. Muy bien. Entonces, con eso hemos concluido el método directo. Podríamos hacer también en 3D, o sea, una pirámide, sí, y sigue los mismos pasos, exactamente lo mismo. Pero nos vamos a quedar ahí nomás. Bien, jóvenes, quedamos ahí el día martes. Vamos a avanzar el siguiente tema, que es prácticamente una charla. Pero bueno, los veo el día martes.